En este video hablaremos del top 10 de los millonarios que no son precisamente modelos a seguir. Desde narcotraficantes hasta asesinos, estas son las historias de quienes usaron su fortuna para sembrar el terror y la maldad en el mundo. Número 10. Vladimir Putin. Oficialmente, Vladimir Putin no es considerado uno de los hombres más ricos del mundo, pero se estima que ha acumulado una fortuna de miles de millones de dólares, a menudo a través de su control político y económico en Rusia. Acusado de liderar un régimen autoritario, Putin ha suprimido a sus opositores y ha sido señalado por la comunidad internacional por su papel en la invasión de Ucrania y la represión de las libertades civiles en su país. Su relación con la oligarquía rusa ha generado múltiples teorías sobre cómo ha mantenido su riqueza y poder, incluyendo la expropiación de propiedades de empresarios rivales. Número 9. John Rockefeller. Fundador de Standard Oil, John D. Rockefeller es un ícono del capitalismo estadounidense. Si bien su fortuna se construyó legalmente, su empresa fue acusada de prácticas monopólicas que llevaron a la creación de leyes antimonopolio en Estados Unidos. Sus descendientes, los Rockefeller, son frecuentemente objeto de teorías de conspiración que los vinculan a un control oculto sobre el sistema financiero global. Curiosamente, Rockefeller también es conocido por su filantropía, fundando instituciones como la Universidad de Chicago y la Fundación Rockefeller, lo que añade una complejidad a su legado. Número 8. Al Capone. Al Capone no solo fue un criminal notorio, su vida también refleja el auge y la caída de la era de la prohibición en Estados Unidos. Conocido por su violencia extrema, Al Capone acumuló una fortuna a través del tráfico del alcohol, juegos de azar y prostitución. Sin embargo, su imagen como un héroe oscuro se debe a sus esfuerzos de caridad en comunidades empobrecidas de Chicago. Finalmente, su caída fue provocada por el famoso agente del tesoro Eliot Ness, quien lo llevó a la cárcel por evasión de impuestos y no por sus crímenes más violentos. Número 7. El príncipe Mohammed bin Salman. El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, es una figura controvertida. Con acceso a una de las mayores fortunas del mundo, su reputación se ha visto empañada por la represión política y la ejecución del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudita en Estambul. MBS, como se le conoce, también es el arquitecto de la Visión 2030, un plan ambicioso para diversificar la economía de Arabia Saudita, pero su liderazgo ha estado marcado por conflictos bélicos en Yemen y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Número 6. Harold Shipman. Conocido como el Doctor Muerte, Harold Shipman, un médico británico, se convirtió en uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. Se estima que asesinó a más de 250 de sus pacientes utilizando su conocimiento médico para inyectarles dosis letales de analgésicos. Su caso generó un escándalo en el sistema de salud británico y llevó a reformas significativas en la supervisión de los médicos. Su legado es un recordatorio aterrador de cómo la confianza puede ser traicionada. Número 5. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, un financiero multimillonario, se hizo conocido no solo por su riqueza, sino por su red de tráfico de personas que involucraba a figuras de la élite mundial. Su isla privada en el Caribe se convirtió en un sinónimo de sus actividades criminales. A pesar de ser arrestado, su muerte en una prisión de Nueva York dejó muchas preguntas sin responder, alimentando aún más las teorías de conspiración sobre su conexión con personas influyentes. Su caso expuso las profundas desigualdades y abusos de poder en la sociedad. Número 4. H.H. Holmes. H.H. Holmes es conocido como el asesino del castillo por su construcción de un hotel en Chicago llamado el Castillo de los Asesinos. Diseñado entre 1887 y 1892, este castillo tenía pasadizos secretos, habitaciones insonorizadas y trampas mortales que Holmes utilizó para asesinar a sus víctimas, especialmente durante la Exposición Mundial de Chicago en 1893. Para ocultar sus crímenes, Holmes incluía características como habitaciones de gas y conductos que llevaban los cuerpos al sótano para deshacerse de ellos. Aunque el número exacto de sus víctimas es incierto, se cree que pudo haber matado entre 20 y 200 personas. Su figura ha inspirado numerosas obras de ficción y películas, convirtiéndolo en una figura de culto del horror estadounidense. Número 3. Pablo Emilio Escobar. Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín, es uno de los narcotraficantes más infames de la historia. Durante su apogeo, su fortuna superó los $30.000 millones.
obtenidos a través del tráfico de cocaína. Escobar utilizó tácticas brutales para eliminar a sus rivales y su reinado de terror dejó una huella imborrable en Colombia. Sin embargo, también es recordado por su lado filantrópico, construyendo viviendas y canchas de fútbol para comunidades pobres, un enfoque que le ganó un apoyo popular en su país. Número 2. Vlad III. Conocido como Vlad el Empalador, gobernó Valaquia en el siglo XV y es la inspiración detrás del personaje de Drácula. Su método preferido de tortura era empalar a sus enemigos, lo que le otorgó su apodo y fama por su brutalidad. Aunque no era un millonario en el sentido moderno, su poder y riqueza como príncipe lo hicieron temido. Su legado ha perdurado a lo largo de los siglos, fusionándose con el mito literario y cultural de lo macabro. Número 1. Adolf Hitler. Aunque Hitler no acumuló riquezas personales de la misma manera que los otros en esta lista, su control sobre la economía alemana le permitió implementar sus políticas totalitarias y expansionistas. Usó los recursos del Estado para financiar su régimen y sus guerras, llevando al mundo a la Segunda Guerra Mundial. Su legado de odio y de destrucción dejó un impacto duradero y es un recordatorio del peligro de la ideología extrema y del abuso del poder. Con este personaje concluimos nuestro recorrido por los millonarios más oscuros de la historia, cuyas riquezas ocultaron actos de terror y destrucción. Estos casos nos recuerdan que el poder y la avaricia pueden dar lugar a verdaderos monstruos.